Continuamos aquí en Mujer y Vida y nuevamente está con nosotros la doctora Josefina Morales. Ella es maestra en ciencias y bueno, también está presente en esta sección, como siempre, el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. Gracias, Josefina, Rona, nuevamente aquí en el programa. La vez pasada estuvimos hablando del proceso de deshidratación, hablamos de los charales, por ejemplo, del bacalao o de la leche en polvo, que son todos productos de origen animal y cómo se van deshidratando o desecando. Pero ahora vamos a hablar de este mismo proceso, pero en el reino vegetal, digámoslo así. Así es. ¿Sí? Y bueno, así como la vez pasada hablábamos de que los productos de origen animal conservan muy bien sus nutrientes, digámoslo así, ¿en este caso sería lo mismo? En este caso, a diferencia de las de origen animal, sí tenemos un poquito de diferencia, sobre todo en el caso de ciertas vitaminas lábiles, como puede ser la vitamina C. En este caso sí vamos a encontrar, en el caso frutas y verduras sobre todo, que ahí tienes algunos ejemplos, sí se altera o se puede perder cierto porcentaje del contenido de las vitaminas. ¿Pero no se cambian a otra cosa, por ejemplo? No, todo el control de calidad que se tiene durante el proceso hace que al final tengas un producto de buena calidad, sin que se vayan a generar componentes que te vayan a afectar posteriormente. Bueno, sí, por ejemplo, el jugo de naranja pierde sus cualidades de vitaminas muy rápido, nada más así. Lo que hace la industria al someter ese tipo de productos a un proceso de deshidratación es precisamente adicionar una cantidad de estas vitaminas más lábiles al calor, para que al final tú tengas un contenido de vitaminas muy similar al que tenías en el producto original. Muy bien. Ahora, en el caso de las frutas, a ver, sigamos hablando no podemos hacer este proceso en la casa, como haríamos la carne seca, ¿o sí? Pues en términos generales no es que no se pueda hacer, como tú sabes, no todo lo podemos hacer con un poquito de ingenio, pero sí es más complicado. Necesitas primero que tus condiciones climáticas o en el lugar donde resides sean las adecuadas, que tengas espacios bastante amplios y que puedas protegerlos de los roedores, de los insectos. Esto en caso de hablar de desecación al sol, que es lo más sencillo. Si fuese ya una deshidratación a temperatura y humedad controlada, necesitas ciertos equipos específicos, gabinetes que se llaman tipo hornos o túneles, que son de dimensiones más o menos grandes y económicamente no es costeable porque son volúmenes muy pequeños los que tú usas. Pero eso no quiere decir que si uno de los televidentes quiere hacer el experimento en pequeña, lo puede hacer al usar su horno de casa. ¿O el horno en microondas? Haciendo pruebas. El horno de microondas o esa tecnología de ultrafrecuencia se está usando a nivel industrial. No tienen los hornos domésticos todavía los potenciales que se requieren para hacerlo a nivel doméstico. Más bien sería el horno convencional en el que podrías hacer algunos experimentos, unas pruebas, así que de ensayo y error, metiendo las charolas con ciertos cuidados en la temperatura que vas a usar. Pero como lo comentamos... Pero no es tan sencilla, digamos, es laborioso. Todo este proceso de desecación o deshidratación funciona excelentemente para mantener, digamos, mucho más tiempo, para conservar los productos más tiempo, a temperatura ambiente. En este caso es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el café soluble. El café soluble. Es café, pero deshidratado. Deshidratado. Aquí el café se extrajo, se molió, se extrajo el café y este café se sometió a un proceso de deshidratación que se conoce como secado por aspersión. Entonces en ese proceso se obtiene el producto ya así como tú lo ves aquí en polvo y que rápidamente al diluirlo en agua se va a disolver. Cuando le regresa su agua. Que es el mismo proceso que se usa cuando platicábamos de la leche en polvo. El secado por aspersión es el mismo que se aplica al café y a la leche. Tenemos aquí harina de maíz. Creo que sí, esta es harina de maíz, como lo más que conocemos es la masa nixtamalizada. Ahora, últimamente, esta masa nixtamalizada se somete a un proceso de secado en unos túneles, unos cilindros especiales que la industria tiene unas instalaciones enormes para ello. Se elimina el agua y obtienes la harina de maíz nixtamalizada para nuestras tortillas. Ya nada más le agregas el agua para hacer la masa. Exacto. Que tiene una diferencia importante entre la que con algunos de los consumidores o televidentes habrán visto en algunos supermercados, que es la harina de maíz que se conoce en otros países, podríamos decir en Estados Unidos. Y ahí no, ahí es maíz molido.
Nada más, ese no es un maíz deshidratado. Esta masa sí es masa nixtamalizada deshidratada. Consumimos Para hacer las en México tortillas. y eso, para hacer las tortillas. Guatemala y estas partes de Sudamérica, Centroamérica. Tenemos aquí que son las lentejas. Lentejas parecen, sí. Pero ya con sus saborizantes y todo esto, ¿no? Para la sopa de lentejas. Que esto es deshidratado también. Aquí se siguió un proceso en el cual se prepara una sopa de lentejas, se cuece la lenteja, se sazona, se prepara la sopa y esa sopa se somete a un proceso de deshidratación. Por lecho fluidizado en algunos casos, depende del tipo de producto, se usa el proceso y entonces obtienes ya producto de preparación instantánea, podríamos decir, entre comillas, una sopa con agua y tal, o leche según las instrucciones. Sí, las instrucciones, sigan las indicaciones. Exacto, ya está cocido y ya está. Tenemos coco rallado, también Coco rallado, tan usado en dulcería, sobre todo en confitería, que también esto es un proceso de secación en charolas. Normalmente se hace también en algunas regiones del país, sobre todo en la zona seca, se puede hacer al sol, pero normalmente pues es de regiones tropicales, hay una alta humedad, entonces se usan cámaras de deshidratación. Tenemos lo que son las hierbas y los tés también, ¿no? Que se Exactamente. Las hierbas y los tés aquí, creo que esto que tienes aquí es orégano. Orégano, el laurel, están saliendo actualmente al mercado muchos productos de ese tipo, de las hierbas para cocina, desecadas con un control de calidad muy importante. Hacer uno en casa, ¿no? Lo puedes hacer a temperatura ambiente. Sí. Algunas veces, como decía hace un momento, puedes meterlas al horno tradicional a temperaturas abajo de 100 grados, entre 70, entre si no 60 70 grados, si no las quemas. Claro, sí. entonces ahí decíamos un poco de ensayo y error. O extenderlas sobre una charola y ponerlas en el rato de más sol de tu área de ubicación para que se vayan deshidratando. Yo lo he hecho eso. Bueno, ya vimos las frutas que son, por ejemplo, las manzanas, los chabacanos, la ciruela pasa. Dátiles. Aquí en este ejemplo, en este conjunto de frutas, básicamente la mayoría están deshidratadas al sol, podríamos decir. Pero creo que por ahí se ve un ejemplo, no sé si la cámara lo puede tomar, que parece ser que es una calabazate. Las frutas mexicanas, todas estas que vemos, el calabazate, la biznaga, el higo, que son las cristalizadas o cubiertas, es un proceso de deshidratación también, pero es que se conoce como deshidratación osmótica. Tú sometes estas frutas a unas soluciones de azúcar a muy alta concentración y vas sustituyendo el agua por azúcar. Entonces eliminas agua y sustituyes azúcar. Digamos que hay muchas formas, ¿no? Hay una variedad impresionante. Las sopas instantáneas, que ya vimos aquí lentejas, aquí vemos frijoles también son deshidratados. También en ese caso son deshidratados. Igual que algunas de las verduritas que vienen en las sopas estas secas, pues que ya les agregas agua. Pero no es como el caso de la sopa de lenteja que me comentabas. Así es, en este caso sí se preparó a la sopa y se deshidrata completa. En el caso de estas mezclas que ahora encontramos en el mercado, son eso, mezclas. Independientemente se deshidrataron cada uno de los componentes, especialmente pues el jitomate, las zanahoritas que se ven ahí, el rabanito, el perejil, y luego se mezclan. Sí, porque tendrían diferencias en el proceso. Cada uno de los productos lleva un proceso de control que decíamos, tanto la temperatura como la humedad del aire, que va a hacer efecto en la calidad del producto. Claro, no puedes hacer una mezcla y revolver todo, son diferentes productos. Y tiempos, ¿no? Y los tiempos. Sí. O sea, por ejemplo, no podrías poner todo al mismo tiempo porque igual el jitomate tiene más agua y requiere mayor tiempo. Más temperatura o más tiempo. O más tiempo, entonces si lo dejamos menos deshidratado o más hidratado, pues se echa a perder dentro de toda la misma sopa, ¿no? Pero bueno, es un beneficio tener estos productos deshidratados. Definitivamente puedes tenerlos en la alacena, puedes tenerlos durante más de un año y son rápidamente, se rehidratan rápidamente para los usos que tú les quieras y destinar. No pierden nada, no estamos... no estamos alterando en forma importante su composición química, el aporte que les va a dar en la dieta, como no los vas a comer solos, sino tú vas a tener una mesa en la que vas a tener otro tipo de productos, entonces puedes lograr una dieta correcta con este tipo de productos y te cuestan a veces un poquito más baratos que los productos congelados o los productos
que tienes que refrigerar. Así es, efectivamente. Y aparte que nos pueden durar menos tiempo refrigerados, aquí nos duran más. Definitivamente. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo. Gracias, la doctora Josefina Morales, muy Gracias, amable. Rona. Y les recuerdo que tenemos cuadernos de nutrición. Tenemos 5 para las 5 primeras personas que se reporten ahorita mismo. Alimentos en la vía pública, cómo seleccionarlos. Ese es el tema principal de esta revista, aunque siempre tiene muchísimos otros temas. Son estas revistas, cuadernos de nutrición, que nos están regalando en esta ocasión para ustedes. Tenemos 5 para los 5 que nos hablen ahorita mismo, ¿sí? Bueno, gracias, doctora. Nos vemos en la próxima. Aquí estamos contigo. Gracias. Continuamos.